Vamos a escucharlo. Claro que sí. Un momentito. Inmenso escándalo continental que este tema ha supuesto, es una gran obligación de todo ciudadano declarar, contribuir y responder a cualquier pregunta. Declaro que mis gestiones en torno a los dos proyectos y a otros temas lo han sido siempre dentro del ámbito constitucional. Carta nuestra que en el artículo 118 establece en su inciso tercero que corresponde al presidente de la República dirigir la política general del gobierno, lo que significa que las grandes orientaciones que son impulsadas por el presidente de la República tienen en cada ministro y o funcionario, de acuerdo a las leyes, los detalles, los temas concretos y precisos por los que cada uno debe responder. Debo decir previamente que respondo, como he dicho, en mi nombre, sobre mis acciones, sobre mis responsabilidades, y no respondo por los hechos o personas que a mí no conciernen, dado que el índole penal de esta investigación tiene que señalar a cada uno de los posibles responsables cuáles son sus responsabilidades. El primer tema que propone la convocatoria de esta comisión es el relativo al tren eléctrico, ahora llamado Metro de Lima, que en su línea 1, tramo 1 y tramo 2, significaron para mi gobierno una gran responsabilidad de culminación. Quisiera decir que ese proyecto, comenzado en octubre de 1986, fue detenido durante largos años, sin razón alguna, y dejamos concluidos 11 kilómetros de vía elevada y habilitados 5 trenes de varios vagones cada uno. Con posterioridad a la vuelta de la democracia, se hicieron esfuerzos por parte del doctor Paniagua, del expresidente Toledo, para continuar esa obra, y se expidieron un conjunto de leyes que mostraban la voluntad política, cuando menos, de esos gobiernos para continuar esta obra tan importante. El primero de ellos fue el del doctor Valentín Paniagua, que transfirió el proyecto al municipio de Lima en el año 2001. Y ya elegido. Imágenes desde el Congreso. El presidente de la República, Alan García Pérez, haciendo un recuento, ¿no?, a manera de cronología de los hechos en los que el día de hoy él es investigado o él es consultado. Escuchemos. 2023, la necesidad de extensión de la obra realizada a la ley 28670, y es allí cuando, llegado al gobierno y asumiendo con voluntad la necesidad de terminar una obra comenzada en el primer gobierno, comenzamos a impulsar a través del municipio de Lima, que era el responsable, la ejecución de esa obra. Y para ello se expidieron varias disposiciones, algunas de ellas, por ejemplo, dentro de la ley de presupuesto del año 2007. Sin embargo, tal vez la falta de técnica dentro del municipio o de respaldo financiero por parte del municipio originó que en 2 ocasiones la obra, que debió ser concursada o concesionada, se detuviera. La última de ellas, en enero del año 2009, significó pues un grave contraste porque se aproximaba el fin del gobierno y debo confesar que veía con preocupación el fin del gobierno sin continuar la obra, porque ello significaba que podría quedarse esa obra como en los últimos 15 años sin continuar su ejecución.
El municipio intentó en 2 ocasiones, repito, hacer un concurso y el segundo de ellos fue declarado desierto en enero del año 2009. En esa circunstancia se iniciaron las conversaciones entre el Ministerio de Transportes y el municipio de Lima para ver de qué manera el gobierno podía apoyar la continuación de la obra a través de la asesoría de Provías, por ejemplo, y para eso se suscribió un acuerdo sustentado en la ley de presupuesto, o después de ver el fracaso de la segunda convocatoria, que fuera retransferido o encargado al gobierno la ejecución del tren eléctrico. Y esto se logró, y para ello se expidió un decreto muy comentado, que fue el decreto de urgencia 032 del 19 de febrero del año 2009. Ese decreto de urgencia aprobó el convenio entre el municipio de Lima y el gobierno y encargó al Ministerio de Transportes la ejecución. Esa ejecución significó la convocatoria de 2, ya por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de Proinversión, la convocatoria de 2 concursos. Uno de ellos para continuar la construcción del viaducto y el equipamiento eléctrico y la rehabilitación de los 5 trenes italianos de la década de 1980, y un segundo concurso que entregara la concesión para la operación y mantenimiento de la obra, más la responsabilidad de adquirir 19 trenes adicionales que sirvieran en el proyecto. Esos 2 concursos, repito, fueron habilitados por el decreto de urgencia 032, sobre el cual mucho se ha especulado periodísticamente sin razón ni fundamento. Lo cierto es que, cumpliendo todas las disposiciones legales, el 25 de junio del año 2009, es decir, 5 meses después del decreto mencionado, se convocó a un concurso para la construcción del viaducto con recursos públicos, y ese concurso llegó a su fin 6 meses después, el 2 de diciembre del año 2009, ganando ese concurso la firma Odebrecht, con la cual se suscribió el contrato el 23 de diciembre. Este primer concurso, que es el de la construcción del viaducto, significaba la construcción de 22 kilómetros con 16 estaciones y la utilización de 363 grandes vigas y columnas adicionales y 1.900 vigas para el paso del tren. Significó también plantear, después del terremoto producido en Chile y el que se produjo en Japón, una revisión integral del proyecto para elevar sus niveles de resistencia sísmica y adicionalmente introducir soportes en lo construido anteriormente, en los primeros 11 kilómetros que mi primer gobierno dejó concluidos, para darle una resistencia sísmica que pasara del 8.2, los términos son técnicos, a más del 9% de resistencia sísmica. Esa obra fue concluida y entregada en los últimos días de mi gobierno, y debo decir de mi satisfacción porque sigue constituyendo uno de los trenes, tal vez el más barato de vía elevada que se ha hecho internacionalmente. Son 34 kilómetros incorporando los 11 ejecutados en el primer gobierno, que así lo ha explicado, entiendo aquí, el exministro de Transportes Enrique Cornejo y en artículos periodísticos, 34 kilómetros que significaron a valores actuales en la tabla de conversión de valores 2.100 millones, lo que significa un
costo aproximado de 33 o 34 millones de dólares por kilómetro cuadrado. Si se compara eso al precio de los trenes elevados de Manila, que está en 62 millones, o de Puerto Rico, de más de 45 millones, como se puede verificar en las revistas técnicas, se verá que la obra estuvo dentro de los márgenes prudentes de gasto y significa hoy una obra muy importante para más de 1 millón de pobladores de Lima. Creo importante destacar además, dentro de la competencia del Ministerio de Transportes, de OCITRAN, de la Contraloría General de la República, del Ministerio de Economía y Finanzas, que debía supervisar en todas sus instancias cada una de las adendas, valores y costos del tren. Debo decir que todo ello fue cumplido estrictamente de acuerdo a la ley, como lo ha explicado por ser de su competencia y responsabilidad el señor exministro de Transportes. Quisiera, si usted me lo permite, señora presidenta, mencionar algunos de los temas que he visto en la discusión. Y entiendo que así sea, lo comprendo porque el escándalo Odebrecht es de tal magnitud en el continente que exige y obliga a que toda obra en la que se haya participado con esa empresa tenga que ser escudriñada y se tenga derecho a sospechar, se tenga derecho a rechazar cualquier acción. Pero tampoco podemos analizar la historia hacia atrás. Es a partir del año 2015 cuando estalla ese gran escándalo, y en los años 2006, 2004, 2008, entonces era una compañía que parecía absolutamente normal en su trabajo y no había esta repugnancia que hay ahora para cualquier cosa que se haya hecho antes o se quisiera hacer ahora con esa empresa. La primera observación que se ha hecho es ¿por qué no se le aplicó el Sistema Nacional de Inversión Pública a esta obra? Y la respuesta clara y concreta es que tratándose de una obra pública continuada y en ejecución, que lo era, desde Villa El Salvador hasta el Hospital 2 de Mayo, el Sistema Nacional de Inversión Pública no pudo ser aplicado ya en el año 86, porque nació el Sistema de Inversión Pública, el SNIP, en el año 92. Por consiguiente, la continuación de una obra era meramente eso, la continuación. Y ya se había hecho los estudios correspondientes a su rentabilidad social en el año de 1986-87. Pero el que se exonerara del SNIP, porque no correspondía hacerlo, no significó dejar de lado la contratación internacional de una supervisión que cumplió su trabajo y que seguramente ha venido a esta comisión. El tema de OCITRAN como supervisor en el aspecto de transportes, fundamentalmente el Ministerio de Economía y Finanzas, que rubrica cada una de las adendas y movimientos de dinero que existan con sus técnicos, y finalmente la Contraloría General de la República. Como ustedes saben, este proyecto tuvo 4 investigaciones parlamentarias sucesivamente, 4. Ha tenido 3 fiscalizaciones de Contraloría, una de ellas ordenada por el propio Congreso de la República, y ha tenido una investigación del Ministerio Público sin que ninguna de ellas haya llegado a una conclusión de dolo o exageración en su costo, porque como aquí seguramente numerizó y demostró el exministro de Transportes, siendo eso de su competencia, el valor del concurso con el cual se abrió el concurso fue reducido en el concurso mismo por la empresa ganadora, y todos los adicionales que se produjeron posteriormente están dentro del valor presente calculado a términos actuales de lo que fue la convocatoria del concurso.
No tiene, por consiguiente, una inflación de precios que hiciera sospechar cualquiera de esas cosas. Se ha mencionado, en segundo lugar, señora Presidenta, y quisiera adelantarme para después precisar detalles con quien quisiera preguntarlos, que todo esto, leyendo la historia hacia atrás y articulando de alguna manera los hechos para generar sospechas, que todo esto fue producto de un sorpresivo viaje al Cusco en el que participó el superintendente de la empresa Odebrecht, en el cual había nacido una convocatoria a un Consejo de Ministros para aprobar a forciori y sin mayor conocimiento el acuerdo del municipio de Lima con el gobierno nacional. Yo he traído los documentos correspondientes y creo que obran en poder de muchos, aunque algunos medios no los difundan, para demostrar, primero, que el viaje no fue en absoluto sorpresivo. El día 17 de febrero del año 2009 había sido invitado por la empresa Odebrecht a la entrega del mirador de Ausangate y de los primeros 40 kilómetros ejecutados de la obra, y había sido invitado por los alcaldes de Catca y Cauri a una actuación en Catca después de recorrer Huañahuaña, que son los 40 kilómetros mencionados. Sin embargo, el estado del tiempo, muy frecuentemente ocurre en el Cusco, impidió que el avión presidencial pudiera aterrizar. Y esto fue informado por el diario El Peruano y por radioprogramas del Perú debidamente. Suspende viaje por mal estado del tiempo en el Cusco. Y el viaje debió reprogramarse para el día 19 y discurrió exactamente como lo señala la agenda presidencial que voy a dejar a la comisión. La salida del avión ocurrió exactamente a las 9:30 de la mañana y llegamos a Guayaguaya a las 11 de la mañana. Participamos en una actividad con los alcaldes después de recorrer los 40 kilómetros y de haber estado en Catca. Y llegamos a Lima a las 4:30 después de almorzar con ellos. En esta circunstancia, la señora Mercedes Cabanillas, que está presente en el hemiciclo, prestaba juramento como nueva ministra del Interior. Pero en el curso de ese día, y así lo señalan muy bien los documentos, tuvimos conocimiento de que el municipio de Lima había aprobado, a las 8 de la noche ya teníamos conocimiento pleno de que había aprobado el acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para encargarle o devolverle la ejecución del tren habida cuenta del concurso desierto de enero que había llamado el municipio. Sobre esto también se ha especulado mucho, pero quisiera decir que, por ejemplo, el diario El Comercio del 10 de febrero decía ya que el municipio de Transportes tendrá a su cargo la ejecución del viaducto porque el municipio de Lima no ha podido lograr un concurso favorable. El día 10 ya sabía el país, y no sé qué otros medios, que se produciría este acuerdo, tal vez por filtración de los funcionarios del ministerio o del municipio. Pero obra también en este documento que dejaré a la comisión la copia del oficio, las cartas del municipio de Lima el día 17, entregando al Ministerio de Transportes y Comunicaciones el proyecto de acuerdo para devolverle la ejecución del tren. El 18, un adicional a ese proyecto de acuerdo, y el 19, en la Asamblea Municipal de Lima, se aprobó ese acuerdo a la hora que, volviendo del Cusco, nosotros, como de ordinario, y se puede verificar en todas las juramentaciones de ministros, inmediatamente después de la juramentación y aprovechando la presencia de todos los ministros,
celebramos un consejo de ministros para ver cosas del día. En esta circunstancia, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones presentó el proyecto de decreto de urgencia por el cual se aprobaba el acuerdo con el municipio de Lima y se encargaba al Ministerio de Transportes todo lo necesario para ejecutar la obra. Es el día 19 a las 8:09 de la noche que esto se aprobó. La observación es ¿cómo se aprobó si el municipio acababa de aprobar eso? Y yo he respondido a eso mencionando que es un largo camino de entendimiento entre el municipio de Transportes y entre el Transportes y el municipio de Lima. Y en segundo lugar, se pregunta cómo si se aprobó ese día, se publicó el día 28, por la elemental razón que un decreto de urgencia lleva la firma del ministro de Economía y, como bien sabemos, el actual presidente de la Corporación Andina de Fomento, el ministro entonces Luis Carranza Ugarte, era absolutamente escrupuloso en que cada una de las direcciones o secciones del ministerio visara y estudiara los términos del acuerdo y las opciones para el gobierno de poder financiar o convocar una licitación o un concurso para hacer esa obra. De manera que, si ya desde el día 10 el Diario de Comercio señalaba que el Ministerio de Transportes iba a hacer la obra y el 17 el municipio había enviado su proyecto de acuerdo y el 18 el adicional al proyecto de acuerdo y el 19 había tomado el acuerdo, ese día en la noche se aprobó el proyecto presentado por el ministro de Transportes y Comunicaciones, que recién se publicó el 28, con todos los sellos y visaciones del Ministerio de Economía. Se ha mencionado también, señora presidenta, que algún encargado más adelante de la Autoridad Autónoma del Tren de Lima, el señor Plasencia, fue asesor o empleado del Palacio de Gobierno, lo cual rechazo tajantemente. No existe ningún documento, nada que pueda vincular al señor Plasencia, que es un técnico reconocido, que trabajó en gobiernos anteriores al mío, que pueda vincularlo con Palacio de Gobierno. También está presente entre los asistentes el ex ministro y ex presidente del Consejo de Ministros, Luis Alba Castro, que en ese momento había constituido una comisión parlamentaria de seguimiento al shock de inversiones que lanzó el gobierno que presidía. Y como parte de ese seguimiento, es verdad que el señor Plasencia, según lo ha declarado, estuvo en algunas ocasiones en Palacio de Gobierno para requerir las informaciones y en los ministerios, pero en ningún caso fue asesor de quien habla, ni asesor del despacho presidencial. De manera que toda esta construcción del viaje, del SNIP, del Consejo de Ministros, me parece que es solamente una suposición, una especulación a la que tiene derecho cualquier peruano, pero no tiene ningún fundamento. Esto es lo que podría, señora presidenta, decir. Me limité como director de la política general del Estado a impulsar un proyecto que es, y entonces así lo consideraba, fundamental para la vida de millones de limeños, al punto que en este momento se está haciendo su segunda línea. Pero permítame, la señora presidenta, decir algo. Estamos reunidos aquí para analizar si en ese u otro proyecto hubo un mal manejo o hubo algún precio exagerado. ¿Cómo podría haberlo si los 34 kilómetros del tren que comenzó en el 86 y terminó su ejecución en el año 2011, esos 34 kilómetros de vía elevada y actualmente con 24 trenes, tienen un valor presente de 2.100 millones? Y esto es fácilmente comprobable a través de cualquier escuela de economía. Traer a valor presente lo invertido desde 1986. 2.100 millones para 34
kilómetros de vía elevada con catenaria, sistemas electromecánicos y trenes. Si usted compara eso con la línea 2 que en este momento se construye, que tiene 35 kilómetros, no 34. Esta segunda línea tendrá un costo inicial referencial de 5.800 millones de dólares. ¿Cómo explicamos al Perú que estamos reunidos analizando la obra de 34 kilómetros y 2.100 millones, cuando en este momento y a esta hora se está haciendo una obra de 35 kilómetros, pero de 5.800 millones para comenzar, porque es un valor referencial? Y todo el riesgo geológico lo ha asumido el Estado, por lo cual, por la experiencia de haber participado en el gobierno, imagino que eso terminará costando más de 7.000 millones de dólares cuando se termine, si es que se termina. Entonces, vengo a decir que el tren fue hecho cumpliendo la Constitución y las leyes y que no se puede en ningún caso imputar o suponer que la Presidencia de la República tuviera algún interés. Lamento, y en nombre del gobierno y en nombre del Partido Aprista Peruano, lamento y me disculpo porque felones sean capaces de ensuciar un proyecto popular tan importante por el apetito monetario, por la cupidité que los caracteriza en su afán de tener dinero. Pero esta es, señora, mi participación en el tren eléctrico, que debo decir era una de mis aspiraciones, concluirlo y ponerlo al servicio del pueblo. En segundo lugar, señora Presidenta, se me ha convocado, entre otros temas, el fundamental, respecto al gasoducto sur. Está presente afortunadamente el ex primer ministro, señor Jorge del Castillo, que Es la presidió un consejo exposición del expresidente Alan García Pérez ante la comisión Lavallato, que preside Rosa María Bartra, congresista de Fuerza Popular. Precisamente en el Congreso se encuentra Rocío Pachari también, y seguimos en la compañía de César Sumaeta. Rocío, ¿cómo estás? Coméntanos respecto de si es congruente o no, si es contraproducente o no, que se ha señalado en relación a la permanencia de Rosa Bartra frente a la comisión Lavallato. ¿Cómo estás, María de Jesús? Muy buenos días. En efecto, hace algunos minutos antes de que se iniciara esta sesión, el congresista Gino Costa tomó la palabra y hizo hincapié en pedir un informe a Rosa Bartra tras un informe periodístico que mostraba a la congresista ingresando en un momento del allanamiento al local de Surco del Partido de Fuerza Popular. Él pidió que se presentara un informe, sin embargo esto se sometió a votación y lamentablemente no procedió. La mayoría de votos fueron en contra, por lo que ella no va a explicar esta participación, mientras que Gino Costa dijo que se faltó a la verdad, porque recordemos que ella había indicado que solamente había estado en el exterior y por otros motivos, que no tenía conocimiento del allanamiento que se realizaba en el interior por este mismo caso. Entonces vamos a esperar, María de Jesús, porque muchos congresistas han pedido que ella se retire de este cargo por un conflicto de intereses, pero esto todavía no se ha resuelto. Claro, aún no se resuelve, está todavía ahí en la nebulosa, esperemos qué pasa, y recordemos que quien hace un poco la propuesta es Gino Costa, Rocío. Gracias a Rocío Pachari, quien permanece ahí en la comisión Lavallato, donde asiste el día de hoy el expresidente Alan García Pérez. Señor Sumaeta.